Amigos, en el mar la vida es más sabrosa. En el mar yo los quiero mucho más. Es que en el mar, con el sol, bueno, aquí no hay mucho sol. La luna y las estrellas, en el mar todo se disfruta mucho más. Aquí, desde Acapulco, Guerrero, un lugar precioso, divino, la madre del turismo mexicano, porque aunque ustedes no lo crean, Acapulco fue el primer puerto, el puerto que le abre el turismo al mundo, un puerto que se convirtió en sede de películas nacionales e internacionales en la época del cine de oro mexicano e internacional. Un Acapulco que ha dejado una cantidad de postales en el mundo. Sí, Acapulco, Guerrero, pero está en Guerrero. Guerrero, un estado golpeado por la violencia y la inseguridad, un estado en donde a tan solo unas horas el estado desapareció a 43 normalistas de Ayotzinapa, un estado que ha sido olvidado por las autoridades, un estado en donde si nos vamos hacia la sierra encontramos cultivos de amapola que no han sido regulados y que tampoco se le ha dado opción al campesino para que tenga otra chamba, un estado y una ciudad sin autoridad, olvidados por muchos mexicanos. Hace unos días el presidente vino a hacer su mañanera acá y a las afueras había manifestantes exigiendo la renuncia de quien hoy ha emprendido muchas acciones en Acapulco. Nosotros venimos, de hecho, a cuestionar el tema de las despensas hace unos meses, en pleno inicio de la pandemia. Un estado que ha sido golpeado por la pandemia, por supuesto, porque no hay chamba. Pero, mis amigos, hay otro lado de la moneda. Mientras exempleados del ayuntamiento exigen que la alcaldesa les vuelva a pagar el ISR, cosa que ni a mí ni a ustedes nos hacen aquí ni en el mundo. Mientras aquellos que fueron privilegiados durante mucho tiempo con la falta de autoridad, mientras se adueñaban de pedazos de tierra que le corresponden a todos. Y en esos pedazos de tierra no solamente establecían comercios sin regular, sin permiso, sino que también se privilegiaba el narcomenudeo. Comercios ilegales, legales y claramente, el derecho de piso. Aquí hace falta que ustedes conozcan a la mujer de la que los medios tradicionales no hablan. Y ella es Adela Román, la alcaldesa de Acapulco, que en el 2018 empezó y está a punto de acabar su mandato. Solo son 3 años de la presidencia municipal. Así que yo aquí les presento a esa mujer que ustedes no conocen. Mientras tengo este bonito mar de lado, aquí las cosas se dicen como van. Yo soy Meme Yamel y pues vamos a ver cómo va. Yo quiero que la alcaldesa de Acapulco me diga cómo va Acapulco, cómo va esta joya de la corona para nosotros, para México. Alcaldesa, ¿cómo va? Bueno, yo creo que Acapulco va bien. ¿Va bien? Considero que son grandes esfuerzos, no es lo que yo quisiera. Encontramos un Acapulco abandonado por décadas, después de ser el padre del turismo a nivel nacional, de ser la ventana de México hacia el mundo. Acapulco se le descuidó bastante, se dejó de invertir en el Acapulco tradicional, que es el Acapulco de las películas, que es el Acapulco del que se enamoró todo mundo, donde vinieron los famosos a pasar su luna de miel. Y yo me encuentro con una administración brutalmente saqueada, con una anarquía que imperaba de manera tremenda. Entonces había que poner orden, había que iniciar trabajos para poder salir adelante y considero que en estos casi 2 años hemos avanzado mucho. He privilegiado a la clase trabajadora del ayuntamiento, no se les había dado aumento salarial en muchos años a los 3 niveles de trabajadores y en esta ocasión hemos hecho mucho por mejorar la administración, unos policías que no se arriesgaban, habiendo tanta violencia, haber estado en los 3 primeros lugares de los municipios más violentos de México, incluso se comentaba que hasta a nivel internacional. Hoy estamos en el lugar número 20, en la visita del presidente de la República, López Obrador, se le rindieron buenas cuentas. El gobernador planteó la situación a nivel estado y de manera muy específica la situación de Acapulco, que siguen las alertas de viaje por parte del gobierno norteamericano de que no visiten Acapulco,
cuando se ha disminuido de manera considerable la delincuencia y sobre todo el homicidio doloso. Entonces, considero que sí hemos mejorado. ¿Y cómo va Adela Román? ¿Cómo va la alcaldesa de Acapulco? Bueno, en lo personal soy una mujer llena de retos, pero de muchas satisfacciones. Adela Román va bien, y va bien porque sus anhelos, sus sueños son de transformar Acapulco y transformar Guerrero. Acapulco es el hermano mayor de los municipios del estado. Por eso puedo decir que Acapulco sostiene al resto de Guerrero. Y por eso hay que cuidarlo. Si cuidamos Acapulco hay inversión, si cuidamos Acapulco hay mayor número de ingresos, impuestos, contribuciones. Entonces eso hace que seamos muy responsables en la administración. Y considero que sí nos va bien porque la gente ha recobrado otra vez la confianza en su autoridad municipal. Hay un apoyo de los grupos más representativos en materia turística, prestadores de servicios, dueños de hoteles, restaurantes, agencias de viajes. Mucho se habla de Acapulco, bien usted lo decía al inicio de esta plática que estamos teniendo, que este Acapulco es el Acapulco en donde se enamoraron muchos mexicanos y no mexicanos. Este es el Acapulco del cine de oro, es el Acapulco histórico. Las lunas de miel de Kennedy y Jackie. Por ejemplo, ¿quién es la persona que hoy está encargada de darle otra vez ese giro o de regresar a su gloria a Acapulco? La gente poco sabe quién es Adela Román. ¿Quién es usted? ¿Cómo se define Adela Román? Bueno, Adela Román es una mujer acapulqueña. Nacida y crecida aquí. Nacida y crecida aquí a 7 u 8 cuadras del mar, donde terminando de comer hacíamos la tarea, era el requisito, hacer la tarea, para después ponernos el traje de baño y correr a la playa. Aprendí a nadar en lo que llamaban antes la playa de los viejitos, hoy la playa del Asta Bandera frente al Parque Papagayo. No estaba el Parque Papagayo cuando yo era niña, no existía. Ahí había unas regaderas sobre la banqueta frente al Asta Bandera, la famosa playa de los viejitos por sus aguas tan tibias. Ahí salíamos a quitarnos la arena y a quitarnos la sal. Crecí con una niñez muy alegre, muy feliz. Me encantaba jugar mucho. Teníamos enfrente, hoy es un parque, antes era un camellón lleno de monte, y entre todos los chamacos de la calle y los papás construimos una cancha deportiva de vóley y de básquet. Entonces, también después ya en la secundaria, terminando de comer nos íbamos a jugar, a practicar deporte. Llevé una niñez y una adolescencia muy, muy contenta, muy feliz. Entonces, estudié la preparatoria, la carrera la hice en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. Soy licenciada en Derecho, tengo una maestría en Ciencias Jurídico-Penal, Derecho Penal, Criminalística y Criminología. ¿Qué tan protegida se ha sentido usted, alcaldesa, en este Acapulco conforme ha crecido? ¿Qué ha pasado en Acapulco? Que hoy me decía, lo encontré saqueado cuando yo lo tomo. Anárquico. ¿No? ¿Qué pasa? Bueno, yo crecí con una sociedad donde se nos protegía. Después estuvimos en manos de la delincuencia, secuestros, saqueos, robos, extorsión, que es uno de los delitos que tiene a todo el país en una situación de muy alta vulnerabilidad, y Acapulco no es la excepción. Pero además de hacer mi maestría en esta área del derecho tradicional, también me fui al área del nuevo sistema acusatorio, porque yo tengo carrera judicial. Soy magistrada con licencia en materia penal del Tribunal Superior de Justicia, y es algo que me ha apasionado. Mi padre fue abogado y él siempre fue un luchador social que buscó la seguridad, que buscó no nada más la seguridad física, sino la seguridad social de la gente. Y yo crezco con esos ideales, con esos principios, y hoy en Acapulco uno de mis empeños más grandes, porque después de estar entre los 3 primeros lugares de inseguridad en el país, estar en el lugar número 20, haber disminuido de manera considerable el número de homicidios dolosos, para mí es una gran satisfacción. Que hay que decirlo muy claro, no es el trabajo de Adela Román sola, es el trabajo de todo un equipo interinstitucional, como lo es la Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, del Estado, las policías de los 3 órdenes de gobierno, donde está mi policía municipal, la presidenta municipal que está todas las mañanas sesionando.
Entonces es una política pública de combate a la delincuencia, pero también de prevención del delito. Una prevención con justicia social, que la gente asegure que va a llevar los alimentos a su casa de una manera digna. Y es una política del presidente López Obrador con programas federales, adultos mayores, sembrando vidas, a los jóvenes que se les decía ninis cuando ellos no tenían por qué tener ese calificativo cuando no habían tenido las oportunidades. Entonces hoy Acapulco presenta todo este abanico de posibilidades para salir adelante. En cuestión yo leía por ahí que ha sido complicado levantar Acapulco por la cuestión del presupuesto. Leía algunas notas, entrevistas que usted daba, que ha sido complicado. Esta travesía son 2 años complicados. ¿Ese ha sido el reto más grande? ¿Cuál ha sido el reto más grande administrativamente? Bueno, administrativamente la falta de presupuesto. Tenemos, aunque INEGI da una versión, pero tenemos más de 1 millón de habitantes, 1.100.000, 200.000 habitantes. Un presupuesto de 3.700 millones, hubieran sido 4.000 y tantos con los ingresos propios que la pandemia hizo que descendieran de manera considerable. Y si somos 3,5 millones de habitantes en el estado y Acapulco tiene 1.200.000 habitantes, y con este presupuesto, y el gobierno estatal tiene 64,000 millones de pesos para gobernar, imagínate la disparidad. Entonces, muchas carencias, muchas necesidades. Acapulco está considerada como la ciudad con mayor pobreza urbana extrema en el país. Eso en palabras para los mortales, ¿cómo lo podemos percibir? Abandono total. Yo siempre relaciono la seguridad, la prevención del delito con la seguridad social. Un Acapulco en manos de la delincuencia encontré. Un Acapulco sin alumbrado público, sin pavimentación de calles, porque no nada más es la costera, esta parte maravillosa donde podemos ver este regalo de Dios o de la naturaleza, como le quieras llamarme. Me encontré un Acapulco atrás de la costera lleno de carencias, pero en el propio corazón de Acapulco, una pobreza urbana extrema. Entonces, cuando llega el presidente López Obrador como presidente electo, analiza cuáles son las 16 ciudades más vulnerables de México y llega a la triste conclusión que Acapulco tiene primer lugar en esa vulnerabilidad. Cuando nos visita la primera vez el arquitecto Román Meyer, no la primera vez como tal, porque él ha visitado infinidad de veces desde niño esta ciudad, sino ya como secretario de Estado al frente de Sedatu, dice, no me imaginé encontrar Acapulco en estas condiciones. Entonces el reto es muy fuerte. Justo lo que me está diciendo, yo tampoco me imaginé un Acapulco, porque yo me quedo con el Acapulco de esta postal, yo me quedo con este hermoso Acapulco, con esta costera preciosa, pero cuando me dice que hay una pobreza urbana extrema, preocupa qué es lo que entonces ha estado pasando. Alcaldesa, preguntarle obviamente, ¿qué pasa con la gente? ¿Cómo está la sociedad? Me queda claro que herida, me queda claro que hay cicatrices aquí. Yo veo una sociedad lastimada, muy lastimada. Nuestro estado es un estado en donde se han escrito las páginas más gloriosas de la historia de este país, en donde tenemos al consumador de la independencia. Es Acapulco de Juárez, porque aquí estuvo Benito Juárez. Es el Acapulco de Altamirano, de Álvarez. Estos grandes hombres de la independencia, de la revolución, de la reforma. Entonces, Acapulco ha sido parte importante en este desarrollo histórico, pero hemos tenido gobiernos indiferentes que han saqueado al Estado, que no les ha interesado el bienestar de la colectividad. Entonces sí hay una sociedad muy lastimada por la violencia, lastimada por los saqueos, lastimada por la falta de justicia social. Y quiero ser muy clara que disminuye la violencia en Guerrero a partir de que inicie el gobierno de la Cuarta Transformación de México. Es al punto. Al punto, hay que ser muy claros. Disminuye porque en los últimos años Guerrero cayó en manos de la delincuencia organizada, narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores, ladrones
de cuello blanco y de todo tipo. Pero cuando inicia la Cuarta Transformación de México, inicia la recuperación y rescate de Guerrero y de Acapulco. Yo la veo y la escucho como una mujer de izquierda, la veo y la escucho como una mujer luchadora social. Tengo que preguntarle lo evidente. ¿Cómo llega usted al proyecto que hoy es el proyecto de la Cuarta Transformación? ¿Cómo llega Adela Román a conocer a Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo te comentaba hace rato, vengo de una familia de lucha. En la casa se come, se desayuna, se cena política. Y yo conozco al presidente López Obrador cuando encabeza esa lucha desde Tabasco, donde lo golpean, que llegan hasta la Ciudad de México con los petroleros y con toda la gente protestando. Ahí es donde lo conozco a través de los medios de comunicación. Pero nos acercamos a él cuando llega a la presidencia del Partido de la Revolución Democrática. ¿Cuántos años tenía usted? Bueno, estoy hablando del 96, tengo 65 años actualmente, aunque parezco de 20. Eso es todo, alcaldesa. Entonces usted viene siguiendo la carrera del presidente desde... Yo era diputada local y era la coordinadora de la fracción de diputados del PRD en el Congreso del Estado, cuando el presidente López Obrador era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Más o menos ahí van. Sí. Y entonces me decía también, ahorita escuché esto y yo creo que les va a encantar, que usted es magistrada con licencia. Sí. Los magistrados, la gente se les ha ido mucho encima por una cantidad de privilegios que la sociedad considera no necesarios. ¿Por qué Adela Román dice, ahorita no, o sea, adiós al tema del magistrado? ¿Por qué renunciar a eso para convertirse en alcaldesa? Bueno, en primer lugar porque soy una mujer formada en la lucha de izquierda, con esos principios. Tengo carrera judicial, empecé desde jueza menor del ramo civil, actualmente son jueces de paz. Llegué a jueza de primera instancia y actualmente magistrada en materia penal en el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Cuando me invitan los compañeros, porque venimos desde años luchando por un cambio social en este país, y desde hace muchos años, primero al lado de Cuauhtémoc Cárdenas, apoyando al ingeniero, después apoyando a Andrés Manuel para que llegara a la presidencia de la República. Y le digo Andrés Manuel porque entre los morenistas, entre la gente que venimos desde hace muchos años, lo sentimos como parte nuestra, como parte de nosotros. Entonces, me acababan de ratificar como magistrada, culminé mi mandato constitucional de 6 años y me acababan de ratificar de manera inamovible hasta que yo cumpliera 70 años de edad, porque así lo marca la ley. Pero yo entré con la ley que terminaba hasta los 72 años de edad. Okay. Y me decían los compañeros magistrados, compañeros de la barra de abogados, yo presidí la barra en el Estado hace algunos años, pero ¿cómo te vas a una aventura? Esta es tu seguridad a estas alturas de tu vida. Les digo, es que yo soy una mujer de sueños, de principios, de anhelos, de que esta situación cambie, sobre todo en Acapulco. Entonces pedí permiso al Congreso del Estado, me vine a participar en la interna porque todavía no se definía si el género era varón o era mujer. Y mira que fui víctima de violencia política de género como no tienes idea. Pero ganamos. Y una campaña que la hizo suya la gente, la sociedad, las mujeres, los jóvenes. Hubo tanto entusiasmo en mi campaña. Yo he dado clases a los chavos en la secundaria, a nivel bachillerato, a nivel universitario. Así que jóvenes del tecnológico, de la universidad, tanto de la pública como de las privadas, apoyando una campaña de una mujer madura, pero convencida que era necesario cambiar este país. Entonces ganamos, pero de calle. Sí, se los llevaron. ¿Y Sí. sigue usted convencida en que este es el camino? Este es el camino. No hay más. Este es el camino. La línea la está marcando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y quienes nos asumimos como hombres y mujeres de izquierda, consideramos que esta es la línea. Ahora, Usted ha sido una mujer que hay congruente en esto, porque una de las líneas que ha seguido es la limpieza de las playas. sí, Una de las cosas que más se ha hablado, el presidente lo ha dicho, es que las playas, México es territorio de todos, no puede ser de unos ni de privados ni de un grupo en particular.
Y algo que ocurre mucho en playas como Acapulco, Quintana Roo, en estas entidades, es que parece que se subastaban o se regalaban pedazos de tierra como si fueran exclusivos. Eso obviamente patrocinado por los gobiernos pasados. ¿Qué tan dura o qué tan complicada es esta situación aquí en Acapulco? Bastante difícil, bastante complicado, pero cuando el presidente anunció que íbamos por el rescate de las playas para los mexicanos, ya no privatización de playas, a dignificar los accesos a la playa. Aquí en Acapulco toda la playa estaba ocupada por sillas, por mesas. Si tú llegabas con tu toalla y te querías sentar ahí, si quieres sentarse aquí va a pagar 300 pesos, porque tenemos la concesión. Y no era cierto, tenías que meterte al mar para poder atravesar la playa. Era una cosa espantosa, convirtieron las playas en bodegas, en basurero. Bueno, ahora que se hizo el desalojo, que se les notificó a todos se les notificó por escrito. Desde la semana pasada ya se les había vencido el término para que de manera voluntaria se quitaran. Cuando llegaron la autoridad, llegaron pues los carros para poder levantar las cosas. La misma gente empezó a levantar sus cosas y a subir a los camiones. Obviamente hubo uno que otro que protestó, que no estuvo de acuerdo, pero reconoció que estaban mal. Encontrábamos en este tramo que se le llama el Acapulco Dorado, que son ventanas ecológicas, estaban criando pollitos, marranitos, tenían camas, baños sin permiso, aguas negras a la bahía. Bueno, era un basurero, una playa que no merecía estar en esas condiciones, ni nosotros los de Acapulco o acapulqueños merecíamos ese tipo de playa, sí. En la conferencia del presidente hubo manifestaciones al respecto. Me queda claro que hay molestia, entrevistamos a unos de los que estaban protestando y lejos de lo que encontramos, la protesta tengo entendido que usted ha mencionado que es completamente legítima. ¿No hay intenciones de detener la protesta de estos personajes? No, yo no quise intervenir para reprimir una protesta. Somos un país y un municipio donde hay libertades. Como conocedora de la ley, soy muy respetuosa de la ley de los derechos humanos. Sé que muchos no tienen la razón. Reconozco que hay que buscar alternativas porque la gente tiene que comer. Fui la primer presidenta municipal en todo el estado que implementó 35 cocinas comunitarias con la pandemia, en donde les dábamos un alimento caliente todos los días. Todos los días. Empezamos a enviar despensas para 2 semanas mínimo a las comunidades rurales, suburbanas, a las colonias populares. Yo no me limité en ayudar. Pusimos en práctica un plan de apoyo a los pescadores, el trabajo comunitario de playas para darles una cantidad en dinero, a los campesinos porque tenemos un gran territorio rural aquí en Acapulco. Les obsequiamos la semilla mejorada y una inversión de muchos millones de pesos. Les acercamos a los campesinos el fertilizante que nos envió el gobierno federal, que antes la gente tenía que venir al centro de la ciudad por su fertilizante. Hoy se los llevamos a las comunidades, que el transporte también es una inversión millonaria. El caso es que no fuimos indiferentes ni somos indiferentes ante la problemática social. Sabemos que la gente tiene necesidad de trabajar y somos muy respetuosos de ello. Lo que queremos es poner orden nada más. Lo que no se había hecho en playas limpias años. En décadas. La playa Manzanillo, que se hizo un paseo por el gobierno del estado, les digo yo, con dinero del pueblo, la playa estaba invadida por delincuentes. Había un grupo de gente trabajando, arreglando lanchas, y el almirante de la base naval les dijo: aquí está el astillero de la base naval, se los presto para que dejen de contaminar la playa de Manzanillo. Se han opuesto totalmente, pero ahí arreglan lanchas privadas, yates de lujo. Entonces no nada más es para que sobrevivan de un trabajo que es muy digno, pero hay lugares en donde pueden desarrollar ese trabajo sin contaminar la playa. O sea, ¿usted les ha dado opciones para que puedan seguir trabajando, pero regulándolos? Regulándolos con limpieza. Me acaban de dar la concesión, estoy en espera que se publique en el Diario Oficial de la Federación,
de Playa Manzanito y Playa El Golfito. Bueno, así se le conoce como El Golfito, pero es Playa Carabalí, en donde vamos a hacer, allá en el Manzanillo, una playa incluyente para gente con discapacidad, con sillas anfibias, con escritura braille, así se pronuncia, Ajá, braille, para los invidentes. Hay un proyecto hermoso en aquella playa, pero la gente que no quiere vivir bien, que quiere vivir en el desorden, pues quieren volver a meterse a la playa como por años estuvo, 40 años, en la basura. Una playa hermosísima, que es una alberca con las aguas tranquilas y que es ideal para niños, para ancianos, pero sobre todo para gente con discapacidad física. Alcaldesa, ¿cree que si usted hubiera sido hombre, hubieran dado esas manifestaciones? Tal vez no. Para uno de mujer siempre es más difícil, porque te retan, decían cómo una mujer va a gobernarnos. Algunos grupos machistas, e incluso a veces también las propias mujeres. Pero yo los fui convenciendo. Les fui diciendo que no era la lucha de hombres contra mujeres, sino era la lucha de hombres y mujeres contra un sistema rapaz, contra un gobierno indiferente, y que solamente juntos y organizados íbamos a dar la batalla. Y los convencí. ¿Ha sido fácil? Muy difícil, muy, muy difícil. Ahorita que platico con usted, me doy cuenta que usted ha estado en cargos en donde como mujer no está fácil. No. Ni política, ni en la justicia, no ha sido fácil. Y yo les comentaba aquí antes de que llegara que yo no sabía que usted había sido subdirectora y directora del Centro de Readaptación de Acapulco. Le digo, pues creo que, vaya, la justicia ha sido como una constante en su carrera. Sí, sí, sí. ¿Cuándo empezó con los centros? ¿Cuándo fue usted directora? En 1978. ¿Cuántos años tenía? Cumplía 23 años de edad. Me está diciendo que usted fue directora de un centro de readaptación social cuando tenía 23 años. 23 años de edad. Estaba recién salida, tenía algunos meses de haber salido de la universidad. Y recuerdo que el presidente municipal me da ese cargo y mi padre, que era abogado, que había sido preso político, 3 veces en la cárcel. Él participó para derrocar a un gobierno muy autoritario de un gobernador militar, Caballero Aburto se apellidaba, Raúl Caballero Aburto, y luego lo mete preso otro militar que era médico, Raimundo Abarca Alarcón. Me dice, es que tú no conoces la cárcel, hija, tú no sabes lo que es una cárcel. No, papá, estaba en boga lo de la cárcel abierta de Sánchez Galindo en el Estado de México, la readaptación social a través del trabajo y el estudio. Y esos eran mis ideales, que el delincuente sí se puede resocializar, pero con esos parámetros. Me prohibió. Yo llegué con mi nombramiento y me dice, tú no vas a desempeñar ese cargo, porque es exponer tu vida. Y le dije, lo siento mucho, soy mayor de edad y yo mañana me presento a trabajar. Entonces lo que le dijo mi madre, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es orientarla, estar muy cerca de ella, ayudarla, porque ya se le metió que va a desempeñar ese cargo y lo va a hacer. Y bueno, fue una experiencia muy importante. Yo creo que ahí pude observar que después de la vida, la libertad es lo más valioso que tiene el ser humano. Me tocó esa etapa tan difícil en Guerrero, de la famosa Guerra Sucia en los 70, donde había hombres y mujeres presos políticos. Estaba en boga el narcotráfico con las siembras de amapola, de marihuana, y lo que más tristeza me causaba era ver a los ancianos. Cuando llegaba el ejército, los jóvenes corrían, huían al monte, y quienes se quedaban en las casas o en la siembra eran los abuelos, y es a los que detenían. Entonces, cuando yo llego a la cárcel me encuentro con esa situación y créeme que me dolía mucho. Me causaba mucha tristeza. Me vuelvo a poner los lentes, porque el sol está fuerte. Yo veía con mucha tristeza cómo cuando platicaba con los ancianos y me contaban sus historias, yo decía desde aquella época, se tiene que despenalizar el uso de algunas drogas. Se tiene que despenalizar la siembra de marihuana y de amapola, que aquí Guerrero es de los
mayores productores de amapola, buscar la manera de que sea una forma de vida lícita de los campesinos y que se utilice para fines medicinales. Y bueno, ya nos dimos cuenta con el tiempo, analizando las propiedades de estas plantas, de que son medicinales y que sí se puede utilizar y cambiar ese panorama tan triste que tienen los campesinos en Guerrero. ¿Qué le ha dejado todo eso? Ser una mujer que en su momento le tocó ese reto siendo tan joven, de enfrentarse a la reinserción social, pero a lidiar con criminales, con delincuentes, a mantener el control. ¿Qué le dejan todas estas experiencias laborales en su día a día? Yo llego muy joven a ese cargo tan difícil, siendo pasante de licenciatura en Derecho, ni siquiera me titulaba, me titulo en el camino, y de ahí surge mi amor por la criminología, por la criminalística, por el derecho penal, que había que buscar analizar los factores, qué es lo que origina la delincuencia, estudiar a la víctima, estudiar al delincuente y ver cómo a través de gobiernos comprometidos, democráticos, la gente podía vivir mejor y no caer en las garras ni del vicio ni de la delincuencia. Entonces, para mí, el haber pasado por la cárcel casi un año, haber estado ahí, de ahí me fui al juzgado menor hoy de paz, es donde inicio mi carrera judicial, me dejó una gran lección, el que podíamos disminuir esas grandes distancias entre el que más tiene con el que no tiene ni para comer, y que podíamos evitar que llegaran a la cárcel si había trabajo suficiente en Guerrero. Lamentablemente exportamos mucha mano de obra a Estados Unidos, mucha mano de obra al norte del país, se van familias enteras, sobre todo de campesinos e indígenas, y que eso se podía evitar si aquí en Guerrero encontraban los satisfactores. Entonces, donde he estado me han dejado grandes lecciones de vida. Seguir luchando porque las cosas cambien, porque las cosas mejoren. Aspiro a que en Guerrero las cosas se transformen, porque somos uno de los estados más pobres del país, de alta marginación, de alto abandono y de una gran corrupción e impunidad que ha imperado en Guerrero. Guerrero es uno de los estados que ha sido, como bien usted dice, más golpeados por la pandemia. Se espera, la economía de Guerrero es, al menos Acapulco, turística. Y la pandemia nos llega en Semana Santa. Sí. La pandemia nos llega en esos días en los que los vendedores ambulantes tienen la esperanza. Saben que ahí hacen su colchoncito, pues. ¿Cómo le fue a Acapulco en estos tiempos de pandemia? ¿Qué ha hecho el ayuntamiento? Bueno, cuando se venía la Semana Santa tomó la decisión drástica de cerrar las playas. Después se da un acuerdo con el gobernador y varios presidentes municipales del estado de que era el camino adecuado, porque si dejábamos que la gente llegara, si así somos el centro de la pandemia, del contagio y muertes, yo creo que hubiera estado peor. Entonces, hemos tenido en ese sentido mano dura, pero retrocedemos para convencer a la gente de que no podían abrir al 100% sus negocios. Por eso fue que implementamos todos estos programas que te digo, las cocinas comunitarias, las despensas, el alimento guisado, caliente, sabroso. Yo le decía a la presidenta del DIF, hoy quiero comer lo que estás dando en los bienes comunales. ¿Usted comía lo que comían en los comedores? Sí, yo estuve comiendo todos los días la comida de las cocinas comunitarias. ¿Por cuánto tiempo? Más de 3 meses. Marzo, abril, mayo, junio, julio. Ahora en agosto se quitaron las cocinas. A finales de julio. Porque yo quería saber que la cocina fuera limpia, que la comida fuera nutritiva. Y tuvimos un nutriólogo vigilando que la comida fuera eso, sabrosa pero nutritiva. Y yo la pedí, a ver, tráiganme de la sabana. Y me venía al centro, me iba a pie de la cuesta. Vamos a probar la comida que está comiendo la gente. Que no se les esté dando una comida antihigiénica. Y la gente participó con tanto entusiasmo. Colaboradores del ayuntamiento, trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, pero también gente de la sociedad civil, a quienes les acabo de dar
un reconocimiento y un modesto apoyo económico, pero estaban contentos porque pudieron servirle a la gente. ¿Y cómo fue este acercamiento con la gente en tiempos de COVID? Veía yo varios videos en los que usted está hablando justamente de aquellas personas que lamentablemente han fallecido. Hubo un tiempo en que aquí el hospital en Acapulco estaba al 100%. ¿Cómo le hicieron para ir reduciendo esto? ¿Cómo fue? ¿Usted se acercó, el apoyo? ¿Cómo ha llegado, por ejemplo, el apoyo a los hospitales? ¿Cómo ha sido esta dinámica? Bueno, yo estuve haciendo denuncias públicas de que los hospitales ya estaban al 100%, porque la gente llegaba y me decía, a mí casi todo el mundo me dice Adela, no me dicen presidenta, oye Adela, la gente se está muriendo. Y bueno, llega que también uno de mis sobrinos estaba muy grave, 2 de mis vecinos a una cuadra de mi casa habían fallecido, amistades, compañeros de trabajo a quien yo mandé a descansar a sus casas desde marzo, no obedecieron las reglas, fallecieron algunos, no en funciones, y no había hospitales, no había camas. Entonces, el presidente López Obrador, con esa sensibilidad que le caracteriza, mandó a la maestra Rocío Bárcena Molina a que checara todos los hospitales de Acapulco, públicos, a que se informara en todo el estado cómo estaba la situación, y empezaron a llegar más camas, respiradores. La Cruz Roja donó al gobierno del estado un hospital tipo militar, movible, importantísimo, y se fue disminuyendo el problema de la demanda de camas, pero también porque se dio una campaña incisiva, una campaña permanente, perifoneo en las redes, en la radio, en la televisión, invitando a la gente a que se mantuviera en casa, a que usara cubreboca, a que se lavara las manos constantemente, a respetar las indicaciones de salud. Entonces, todo esto hizo que también disminuyera ya, estábamos sepultando 40, 50 personas diario, a llegar a un número ya, pues sigue la gente falleciendo, pero no en esas condiciones. Actualmente son 8, son 4, son 5 al día, antes era una locura. Entonces, no nos abandonó el gobierno de la República. Y el subdelegado en Acapulco es un hombre muy comprometido. Estuvo al lado del presidente López Obrador cuando él era el presidente del gobierno legítimo de México, y el maestro César Núñez era el secretario general de ese gobierno legítimo con mucha autoridad moral, y ha estado ahí apoyándonos. Con todo esto que me dice, ¿cuál es el reto más grande de Acapulco? ¿Cuál es el reto más grande de Guerrero? Tomando en cuenta que pandemia, tomando en cuenta la limpieza de playas, que hay gente que no está conforme con esas acciones que son necesarias. ¿Qué hay con la delincuencia que ha disminuido desde que toman acción? ¿Cuál es el reto más grande? El reto más grande es conservar la paz y la tranquilidad en Acapulco y en Guerrero. Es poder satisfacer las necesidades básicas del pueblo de Acapulco y de Guerrero. Porque si la gente tiene hambre y no hay oportunidades y no hay opciones, va a tener que escoger el camino equivocado. Y ese es el reto, que con el apoyo del presidente de la República podamos lograr que los acapulqueños tengan el pan seguro todos los días. La reapertura económica que se está dando de manera paulatina y muy responsable, y lograr llegar a semáforo verde para que en diciembre nos visiten de todos lados, del extranjero, del interior del país, y podamos celebrar de manera conjunta con los acapulqueños y en todo el estado que las cosas mejoraron o han mejorado. Es un reto muy grande. Como es una sociedad tan llena de contrastes, Acapulco son muchos Acapulcos. Está el Acapulco de la costera, está el Acapulco de la zona diamante, está el Acapulco del medio rural, está el Acapulco de las colonias populares, está el Acapulco de aquellos comerciantes, aquellos vendedores informales, vendedores de playa, de las calles, que necesitan y merecen oportunidades y satisfactores importantes para llevar al hogar. Para ya cerrar, porque ya está el sol, lo que ya siento el calor de Acapulco desde mi interior. ¿Es suficiente lo que está haciendo Adela Román o qué le falta a Adela Román? Porque un periodo, me queda claro que ganas de hacer tenemos muchas, pero a veces los periodos no son suficientes. No, yo creo que un periodo para un presidente municipal de 3 años es completamente insuficiente. En el primer año tienes el diagnóstico
claro de cómo están las cosas. Y en el segundo año, que es cuando quieres hacer mucho, me pasa la pandemia. ¿Son cuántos meses? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Entonces, no es tiempo perdido porque yo no he dejado de trabajar. Yo he estado como si fuera el primer día, pero falta mucho por hacer. Hay muchos retos y me siento con la capacidad, pero sobre todo con el amor por Acapulco y por Guerrero para seguir trabajando por la sociedad que así lo exige. No es suficiente este periodo, no es suficiente lo que se hace en el día a día. ¿Qué más quiere hacer Adela Román? ¿Necesita otro cargo, Adela Román? Mira, yo he dicho a los amigos, a los compañeros, tanto de Morena como fuera de Morena, que si el partido decide que el género sea mujer, me voy a apuntar. ¿Se apunta para la Me gubernatura? apunto para la gubernatura porque se requiere un cargo de otro nivel para poder servirle de la mejor manera a los guerrerenses. Acapulco. Y en especial a Acapulco. ¿Guerrero está listo para tener a una mujer al frente? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y hoy en una reunión, porque vengo saliendo de una reunión con mujeres progresistas, de batalla, de empuje, y decían, no vamos a esperar a que sea mujer, vamos a luchar porque el género sea mujer. Vamos a impulsar que sea una mujer quien gobierne Guerrero. Y bueno, vamos a luchar por ello. Yo con ese fragmento me quedo y alcaldesa, yo le pido un favor. Dime, meme. La gente necesita protección, la gente necesita justicia. En Guerrero hay algo que no se nos puede olvidar y fue esta tragedia de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Por lo que escucho, usted es una mujer de justicia. Me decía antes que ustedes hicieron el antimonumento que está acá, que yo no había visto antes. Sí. Ustedes le rindieron un cierto homenaje Sí. a esas personas desaparecidas, a estos jóvenes. Guerrero necesita justicia, a Guerrero le hace falta justicia. Efectivamente. Yo marché en algunas ocasiones con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Caminamos por las calles de Tixtla y aquí en Acapulco, cuando el aniversario de Lucio Cabañas Barrientos, que fue egresado de Ayotzinapa, y con un grupo de ediles de Morena, más bien 2 compañeros de Morena, hicimos el antimonumento y un grupo de compañeras y compañeros de lucha que contribuyeron, porque tenemos que ponerle un lugar visible, que esas atrocidades no vuelvan a cometerse en México. Guerrero está muy lastimado, tenemos la matanza de los copreros en los años 60, la guerra sucia viene desde los años 60 cuando surge la Universidad Autónoma de Guerrero. Tenemos la guerra de Aguas Blancas, la masacre de Aguas Blancas, la masacre del Charco. Entonces, la muerte, o más bien la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, es algo que debemos tenerlo presente para que no se vuelva a repetir. Por eso, le pido que a la Cámara que usted quiera, alcaldesa, le diga a la gente por qué confiar en Adela Román. Yo les invito a que confíen en mí, porque soy una mujer de principios, porque soy una mujer que ama profundamente la tierra que la vio nacer y porque comparto esa frase del consumador de la independencia de México. Para Adela Román Ocampo, la patria es primero. Muchísimas gracias, alcaldesa, y espero seguir en contacto con usted próximamente. Hay muchas cosas que nos faltan aquí en Acapulco. La pandemia, me queda claro que todavía no salimos, así que le agradezco estos Está lo minutos. más difícil. Y aquí seguimos en contacto con usted. Muchísimas gracias, Meme, muchísimas gracias. ¡Vaya reto! Amigos, una mujer quiere ser gobernadora de Guerrero. Un estado que, según tengo memoria, nunca ha sido gobernado por una mujer, pero sí, siempre ha sido gobernado por el PRI. ¿Ustedes están listos para que gobierne una mujer Guerrero? Ella dice que si en la interna se decide que sea mujer, ella se apunta. Yo ya se las presenté, yo no voto en Guerrero, pero los que ven esto desde Guerrero sí votan. Así que ustedes díganme en los comentarios, ¿están listos para que gobierne una mujer? ¿Qué opinan de Adela Román? Yo soy Meme Yamel y aquí las cosas se dicen ¿cómo va?